Buen día, mi nombre es Daniel Alfonso Santiesteban y en esta clase estaremos resolviendo el problema del museo. Agradezco primeramente a los organizadores de la sesión de Joven a Joven del 58 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana por aceptar este trabajo. Decir que en 1973 el matemático estadounidense Victor Klee se planteó el siguiente problema. Supongamos que el director de un museo requiere asegurarse de que en todo momento cada punto del museo esté vigilado por un guardia. Los guardias están apostados en puestos fijos, pero pueden darse la vuelta. ¿Cuántos guardias se necesitan? La primera idea para la resolución de este problema es imaginarnos al museo con forma de polígono. Así, por ejemplo, las paredes del museo estarían relacionadas con los lados de este polígono y los guardias serían puntos que debemos de ubicar en el interior de este polígono. Por ejemplo, si el polígono es convexo, solamente necesitaríamos un guardia para proteger el museo. E incluso este punto, este guardia, lo podríamos ubicar en cualquier sitio del interior de ese polígono o de ese museo. No es el caso para polígonos no convexos. Sí, por ejemplo, para el caso de un polígono con forma de estrella, también necesitaríamos un solo guardia, pero este guardia lo tendríamos que ubicar en el centro de esa estrella. Pero para el caso del polígono de la derecha, necesitaríamos dos guardias. E incluso para el caso de este polígono de 15 lados no convexo, necesitaríamos como mínimo 5 guardias. Y es que estos polígonos con forma de peine o de corona tienen una interesante característica. Y es que cuando la cantidad de lados es un múltiplo de 3, se requieren como mínimo m igual a n sobre 3 guardias. Observemos que el punto 1 solo puede ser observado por un guardia situado en el triángulo sombreado que lo contiene, y lo mismo ocurre con los demás puntos. Dado que todos estos triángulos son disjuntos, concluimos que se necesitan al menos m guardias. Pero m guardias también son suficientes, ya que pueden colocarse en las líneas superiores de los triángulos. Y al cortar una o dos paredes al final, concluimos que para cualquier n hay un museo de n paredes de esta forma de peine que requiere parte entera inferior de n sobre 3 guardias. Y es que este caso es el peor de los casos que se pueden dar para el llamado teorema del museo, que plantea que para cualquier museo con n paredes son suficientes parte entera inferior de n sobre 3 guardias para protegerlo. La primera prueba de este resultado fue dada por el canadiense Battle, pero la prueba que les presentaré es del estadounidense Steve Smith. Lo primero que debemos de hacer es dibujar las n-3 diagonales que no se crucen entre las esquinas de las paredes hasta que el interior del polígono quede triangulado. O sea, vamos a triangular nuestro polígono. Así, por ejemplo, si el museo tiene esta forma de polígono no convexo, triangulado quedaría de esta forma. Y vamos a asociar ese polígono triangulado al grafo correspondiente. Este grafo triangulado es tres colorable, o sea, con tres colores nosotros podemos colorear todo el grafo. ¿Qué significa colorear? Bueno, asignar un color eh, a cada vértice del grafo de tal manera que vértices unidos por una misma arista tengan colores diferentes. La demostración de este resultado es bastante sencilla por inducción. El inicio de inducción es obvio, un triángulo eh, es tres colorable, se puede colorear con tres colores, y para el caso de polígonos de grafos, disculpen, triangulados con n lados, lo que hacemos es tomar una de estas diagonales que dibujamos, por ejemplo esta que estoy señalando. Esta diagonal me va a separar el grafo en dos subgrafos. Asignamos dos colores diferentes a los vértices que unen esa diagonal, y a partir de de esas dos colores diferentes, entonces podemos, por hipótesis de inducción, colorear los dos subgrafos
que quedan, ¿no? Los dos subgrafos que dividen esa diagonal. Ya luego, al unir esas dos coloraciones, obtenemos la coloración del grafo completo. Ya lo que resta es simple, ¿no? Dado que hay n vértices, al menos una de las clases de colores, digamos los vértices coloreados con el azul, contiene como máximo parte entera inferior de n sobre 3 vértices. Y ahí es donde colocamos a los guardias. Como cada triángulo contiene un vértice de color azul, deducimos que todos los triángulos están vigilados y por lo tanto también está todo el museo. Pero la pregunta es si siempre es posible triangular cualquier polígono no convexo. Bueno, en el caso del plano, sí, sí es posible triangular cualquier polígono no convexo, pero en el caso del espacio no es posible cubrir a todo poliedro por tetraedro, ¿no? Aquí el tetraedro sería el análogo espacial del triángulo, ¿no? Y la excepción de los poliedros que no se pueden cubrir por tetraedro es el llamado poliedro de Schoenherr, que básicamente su construcción es tomar un poliedro, disculpen, un prisma triangular recto y girar 90 grados una de sus caras superiores, de tal manera que la cara lateral se rompan y se obtenga dos triángulos, ¿no? Que es básicamente esta figura que pueden observar del poliedro de Schoenberg. Ahora, ¿cómo demostrar que siempre un todo polígono no convexo es triangulable? Existe siempre esa triangulación para polígonos no convexos. Bueno, también se realiza por inducción y tiene una forma semejante a la prueba de que todo grafo triangulado es 3 cuadrados. Para n igual a 3 el polígono es un triángulo y no hay nada que demostrar. Para n mayor o igual que 4, para utilizar esta inducción, solo tenemos que trazar una diagonal que divida el polígono en dos partes más pequeñas, de modo que se pueda pegar una triangulación del polígono a partir de las triangulaciones de las partes. Y ya está hecho. Ahora, siempre queda esa pregunta curiosa, ¿no? De cómo garantizar que siempre es posible trazar esa diagonal para cualquier polígono no convexo, ¿no? La idea es también sencilla, ¿no? Y se basa en los llamados vértices convexos, ¿no? Se dice que un vértice A es convexo de un polígono, de cualquier polígono, si el ángulo interior en el vértice es menor que 180 grados. Así, por ejemplo, en este polígono se puede observar el vértice A es convexo, el vértice B es convexo, y sin embargo el vértice C, por ejemplo, este no es convexo. Y este señalado de arriba del B, también es no convexo, ¿no? Bueno, para cualquier polígono no convexo, siempre va a existir al menos uno de estos ángulos convexos, ¿no? Porque la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono siempre es 180 grados por n-2, donde n es la cantidad de vértices o lados del polígono. E incluso por el principio de Dirichlet o de las casillas, se puede asegurar que van a existir al menos también tres de estos vértices convexos. Y ya teniendo al menos un vértice convexo de este polígono, vamos a tomar ese vértice convexo y vamos a fijarnos en los vértices contiguos a ese vértice convexo, o sea, el B y el C. Si la diagonal BC se encuentra completamente dentro del polígono, ya esa sería la diagonal que estamos buscando, que queremos construir, ¿no? Si no es así, es señal de que al menos uno de los vértices, otro de los vértices del polígono va a estar en el interior de ese triángulo ABC. Y lo que hacemos es deslizar ese segmento BC o esa diagonal BC hacia el vértice A, de tal manera que lleguemos hasta el último vértice, Z, por ejemplo, en este caso, que esté en el interior de ese triángulo ABC y que esté más próximo a. Y ya entonces la diagonal sería AZ.
que une el vértice A con ese último vértice. Y ya, así se probaría que siempre es posible trazar esa diagonal para la prueba de que todo polígono se puede, no convexo se puede triangular. Bueno, hay muchas variantes de este problema hoy en día. Una de las más conocidas es la que pueden leer. Supongamos que cada guardia puede patrullar una pared del museo, de modo que camina a lo largo de su pared y ve todo lo que se puede ver desde cualquier punto a lo largo de esa pared. ¿Cuántos guardias de pared necesitamos entonces para mantener el control? Bueno, Godfrey Hussein, él da un ejemplo de un museo, el cual muestra que pueden ser necesarios parte entera inferior de n sobre 4 guardias. Y además conjetura que salvo para algunos valores pequeños de n, este número también es suficiente, pero aún no se ha encontrado una prueba y mucho menos una prueba matemática. También otra variante es el problema del museo tridimensional, donde ya está la idea de la prueba para el caso bidimensional ya no es posible, ¿no? Por aquel hecho del poliedro de Schoenstatt, donde no se puede cubrir por tetraedro, ¿no? Entonces ya esa idea en el plano no funciona para este caso de problemas ya en un ámbito tridimensional. Museos con interiores, como por ejemplo el que observan, que pueden existir baños donde no es posible poner, por ejemplo, cámaras de seguridad, ¿no? O guardias, ¿no? Que protejan los baños. Y ya esa sería otra variante del problema, la ruta del guardia, determinar la ruta cerrada que deberá seguir un guardia en su ronda nocturna para que siendo de mínima longitud pueda vigilar todo el museo. La vigilancia vigilada, si los ladrones de un museo neutralizan a un guardia, podrán trabajar en su zona de vigilancia. Por ese motivo se han planteado el mismo problema de la vigilancia del museo, pero de forma que cada guardia sea vigilado a su vez por alguno de los otros guardias. Y otras variantes que también pueden darse es, por ejemplo, la vigilancia del exterior de una fortaleza, la vigilancia de una prisión, exterior e interior, que los vigilantes solo tengan una visión de 180 grados, que las paredes del museo sean curvas, problemas de iluminación con o sin espejos, y los ámbitos de aplicación o algunos de estos ámbitos es en la robótica, la vigilancia, las redes de sensores, la planificación de movimientos, el diseño por ordenador, la captura de modelos digitales, el reconocimiento de patrones, la arquitectura asistida por ordenadores. Existen cientos de ejemplos donde se aplica este problema, tanto en la matemática como en las ciencias de la computación o en la automática. Algunas referencias de todo el trabajo que le estoy hablando son las que pueden observar y recalcar acá eh, la tercera, Proof from the Book, que es un libro genial que dedica incluso todo un capítulo a este problema del museo. Muchas gracias por la atención. Espero que haya sido de agrado.